No ha habido un buen trabajo. Entonces, muchas veces los problemas no son tan graves como este, sin embargo empieza la duda, nace la duda de qué está sucediendo por dentro, ¿no? Y entonces el supervisor dice, no me voy a arriesgar y voy a buscar lo que está sucediendo por dentro con ensayos destructivos. Comúnmente es sacar una diamantina, pero ahora ¿dónde saco la diamantina? ¿Dónde hago la extracción? Porque yo puedo tener una gran superficie con muchos defectos. Entonces, para clasificar los defectos, ya existe un estudio del ingeniero Pasquel, que ustedes lo podrían encontrar en la web, que es cómo clasificar y cuánta relevancia o cuánta trascendencia podrían tener esos defectos superficiales en la construcción, cuáles son clasificados como estructurales y cuáles no. Entonces, lo que nosotros hemos estudiado en esta investigación, que voy a mostrar luego, es qué alternativas tenemos no destructivas, que no destruyan, que no hagan una extracción, para verificar, para tener una idea si tenemos defectos peligrosos estructurales dentro del elemento, ¿no? Porque si estamos hablando de una placa, de un sótano, de un primer piso, entonces estamos arriesgando la seguridad estructural, ¿no? Si es que dejamos de que quede a la suerte o quede a la incertidumbre qué es lo que está pasando por dentro. Entonces, existen los ensayos no destructivos, que son estudiados por todo un acápite de la CI, por todo un capítulo de la CI, y algunos de ellos se están mostrando aquí. Tenemos aquí, por ejemplo, uno de los ensayos no destructivos, que es muy conocido y que en todos los países, hasta los residentes tienen su equipo, que también es bastante, no es tan caro, que es el número de rebote o el martillo Smith, ¿no? Se usa un martillo de rebote el cual impacta y rebota en el concreto, en la superficie del concreto, y que nos da una estimación en realidad de la uniformidad de la resistencia. Podría ser siempre y cuando la superficie sea similar al interior, pero no necesariamente similar, ¿no? Entonces, en realidad este ensayo se utiliza más para verificar uniformidad. Luego tenemos resistencia a la penetración, otro tipo de ensayo que también tiene un correlativo con la resistencia, no es tan común como el anterior. Tenemos el pull-out, esto sí es bastante común, nosotros hemos realizado muchos de estos ensayos, también lo han realizado otras universidades, sé que lo tienen disponible, y que también con ese sí es un poquito más preciso en cuanto a la resistencia al concreto, ¿no? Como ustedes están viendo, todos estos ensayos tratan de averiguar la resistencia al concreto, pero cuando ya tenemos un problema de una cangrejera en la superficie, más que la resistencia, lo que preocupa es si eso continúa en el centro, porque la resistencia, si es que hay segregación, ya no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces habría que ver, alguien podría decir, bueno, yo pico toda esa superficie y hago una reparación, pero habría que ver qué pasa por dentro, ¿no? Entonces en eso se ha concentrado esta presentación. Entonces, dentro de estos ensayos, dentro de esta gran lista, que no voy a empezar a estudiarlo uno por uno, es bastante amplio para que hagamos uno por uno, además de que no tenemos todos los equipos en el laboratorio de todos estos ensayos. Felizmente ya en la universidad se ha creado otro laboratorio de alguna manera paralelo que tiene algunos de estos equipos, pero nosotros vamos a hablar hoy día del ensayo de ultrasonido, ¿no? De la norma ASTM C597, y el ultrasonido tiene una versión que es con el pulso eco, ¿no? Entonces vamos a ver de qué se trata. Es análisis por medio de propagación de pulsos de energía vibratoria, de sonido, por eso se llama ultrasonido. Ultra porque vamos a ver que la frecuencia es muy alta. Y con eso lo que vamos a obtener es estimación de la resistencia. Tiene mucha variabilidad, no tiene muy buena precisión, pero hoy día vamos a ver más que estimación de la resistencia, vamos a ver homogeneidad, detección de vacíos en el interior de concreto, espesores de concreto, por ejemplo en pavimentos o en otros elementos, que no tenga uno la posibilidad de poder ver el otro extremo y poder medir el espesor. Y vamos a ver algunos otros como pudieran ser juntas frías, algunos otros interferencias que pudieran estar dentro del concreto. Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Que es necesario en algunos casos tener ambos extremos, cuando se habla del ultrasonido simple. Pero cuando hablamos del pulso eco ya no es necesario tener ambos extremos, ahorita lo vamos a ver. Entonces, en realidad, todos estos, algunos ya los hemos mencionado, nosotros nos vamos a concentrar en el ensayo de ultrasonido. Este es el martillo Smith, simplemente lo puse para que ustedes lo recuerden, y tiene una correlación. Tiene muchos problemas
es muy evaluado. Los que han llevado el curso con el ingeniero Tassi, ahí él menciona qué factores afectan a este ensayo, no lo voy a mencionar, pero comúnmente se utiliza más para uniformidad del concreto en los elementos estructurales. Este es pull-out, y vamos a entrar ya ahora sí, para no perder el tiempo, vamos a entrar al ensayo de velocidad de pulso ultrasónico con la norma 597. ¿Cuáles son sus aplicaciones? Primero, medir la velocidad de la onda, ¿no? Ya sea onda S o onda P. En realidad aquí debía haber puesto P o S, porque hay dos tipos de onda que emites, que puedes medir con este equipo. Y indirectamente con esta velocidad vas a medir, podrías tener una idea de la resistencia, y podrías también obviamente comparar la velocidad en varios elementos, en varias partes de un elemento, y verificar uniformidad. Detección de vacíos, como son nido de piedras, cangrejeras, juntas frías, etc. Espesores de losas y muros. Y el principio de operación es el como estamos viendo aquí. Tenemos un emisor y un receptor, ¿no? Un emisor, transmisor y un receptor. En la onda P necesitamos un acoplante para que haya continuidad, y se emite la onda de sonido. La onda viaja por aquí, viaja con una longitud de onda, con una frecuencia, y llega y es recibido por este receptor. Como el espesor es conocido, podemos tener, si conocemos el espesor, podemos calcular con el tiempo la velocidad, con este tiempo de viaje de la onda. Entonces podemos tener ahí también una frecuencia, que es el inverso, una amplitud de la onda, una longitud de la onda, y esa velocidad de onda va a estar correlacionada con qué material está atravesando. Si yo estoy atravesando una roca, esa velocidad va a ser muy alta. Si yo estoy atravesando un material denso, un concreto muy denso, esa velocidad va a tender a ser más alta. Si yo estoy atravesando un material muy poroso, la velocidad va a disminuir. Entonces, las tesis que se han hecho a nivel mundial de la resistencia del concreto correlacionando la velocidad tienen ese objetivo, ¿no? Buscar una relación para encontrar la resistencia. No fue el caso de lo que voy a mostrar ahora, pero ya hay una tesis inclusive aquí dirigida por el ingeniero Pasquel, en el cual se obtiene correlaciones entre la resistencia y la velocidad de la onda. ¿Y por qué se llama ultrasonido? Aquí tengo una tabla en la cual podemos ver de que algunas frecuencias menores a 20 Hz, por ejemplo, son infrasonidos. Entre 20 y 250 son frecuencias graves, por ejemplo la de un tambor o un bajo eléctrico. Entre 250 a 2000 son frecuencias medias. Los instrumentos musicales comúnmente tienen estas frecuencias. Y como si tenemos mayor a 20.000 Hz de frecuencia, estamos hablando de los ultrasonidos, aquellos ultrasonidos que no podemos escucharlos nosotros, ¿no? Pero algunos animales puede que sí. El equipo que hemos adquirido en el laboratorio de estructuras tiene la opción de utilizar con varios transductores que pueden acoplarse a diferentes frecuencias, pero todas ellas del rango de estos valores altos de frecuencia. Entonces, este es el equipo que hemos adquirido. Tienes una pantalla que nos va a mostrar la onda, nos va a mostrar la intensidad de la onda, el tiempo y otras posibilidades. Pero la parte más simple es cuando tengo un emisor y un receptor, ¿no? Así como están viendo aquí en un elemento, se pone en un extremo y en el otro, la onda viaja y nos da aquí, si le damos este espesor, nos va a dar la velocidad, y eso nos va a dar una idea de la resistencia del material. La onda P, la que se emite con este tipo de receptor, necesita un acoplante. La onda viaja y genera este efecto, ¿no? Una onda que viaja a través de compresión, ¿no? Acá estamos viendo las partículas, cómo se van moviendo cuando se emite el sonido, y luego viaja la onda y va emitiendo este tipo de movimiento de partículas. Como les decía, a nivel mundial ya se ha estudiado la correlación entre la velocidad de pulso ultrasónico y la resistencia. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en Lady Chesno calidad del concreto, velocidades de onda de ultrasonido. No dan un valor exacto porque efectivamente no hay una correlación exacta, tienen una variabilidad alta, pero podríamos decir que velocidades menores a 2130 es muy pobre. Y a regular y buena estaríamos hablando por encima de los 3000, llegando ya a superar los 4000, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta correlación, estos tipos de tablas, lo que me puede servir en la obra es si yo quiero evaluar una estructura completa. Imagínense un edificio de 10 pisos que quiere ser evaluado y requeriría, según la norma, que por cada elemento yo haga 3 extracciones. Entonces, dejaríamos el edificio como un queso, ¿no? Perforado por todos lados. Entonces,
en primer lugar es caro también, porque cada extracción tiene un costo elevado. Y eso lo que me significaría es tiempo, dinero, y quizá no sea tan necesario. Entonces, estos métodos alternativos sirven para disminuir el número de diamantinas que yo voy a sacar, o testigos de cilindros de concreto endurecido. Si yo hago el análisis antes de decidir en dónde voy a hacer las extracciones, con el ultrasonido yo puedo detectar cuáles son las zonas débiles. Porque yo sé que por la velocidad, donde la velocidad es más baja, yo tengo un material menos denso. Sabemos que la resistencia está relacionada con el peso unitario, con la densidad del material. Cuando el material es muy denso, la velocidad es más alta, ¿no? Es por eso que existen transductores para roca, en las cuales la roca es tan densa que la velocidad es muy alta, por encima de los 5000. Entonces aquí tenemos estos resultados de los investigadores que nos dan estas tablas, que nos dicen cómo está correlacionada la velocidad de pulso ultrasónico con la resistencia. Y también en el Perú, como les dije, el año pasado, el 2013, pero ya rápido pasa el tiempo, ya casi 4 años, se hizo una tesis para correlacionar la resistencia versus la velocidad de pulso ultrasónico en probetas hechas en laboratorio y en probetas hechas en obra. Fue una investigación bastante grande, en la cual se sacó correlaciones entre resistencia versus velocidad de pulso ultrasónico. Anteriormente también ya ellos están basados en las investigaciones que se han hecho aquí en Argentina, en México. Esas han sido las más representativas. Pero el objetivo de la tesis que nosotros dijimos no fue nuevamente hallar esa correlación que ya estaba determinada en 2013, sino que nosotros podemos tener en el elemento este tipo de interferencias. Podemos tener concreto, en ese caso estaríamos dando la velocidad en el concreto, pero podríamos tener lo que le llaman el honeycomb los americanos, que es el nido de piedras, o nosotros le llamaríamos también cangrejeras. O podríamos tener aquí una fisura, una junta fría, una grieta. Entonces, ¿qué pasa con la onda cuando llega y encuentra este tipo de zonas? En las zonas en las que hay aire mezclado, porque en los nidos de piedras hay piedra con muy poca pasta, pero no hay una continuidad, no hay un material homogéneo. Entonces la onda va a bordear en algunos casos y va a demorarse más, ¿no? Vamos a ver que tenemos dos alternativas de detectar si hay o no hay vacío. Una de las alternativas es con la onda P. La onda P es la que genera movimiento, compresión en esta zona, y al momento que encuentre la dificultad de la obstrucción, la va a bordear y va a demorar más tiempo en atravesar, y me va a dar una velocidad distinta, ¿no? Entonces la investigación la tratamos de hacer inicialmente con el método más simple, con la onda P. Y lo que queremos es ahora elaborar elementos que tengan estos vacíos. ¿Y cómo representamos los vacíos, ¿no? Entonces nos nació la duda: ¿qué hacemos? Podemos poner esferas de estas de piñata, vacías, estas de plástico, o podemos poner bolitas de tecnopor, o podemos introducirlas aleatoriamente, o podemos simplemente ponerle una ubicación fija. Entonces todos esos detalles tuvimos que afrontarlos en el momento de la investigación, pero ese era el primer objetivo, ¿no? Entonces la onda es emitida, alguna parte de la onda se refleja, pero la gran parte bordea, hay una especie de difracción, y llega y es leída por este otro emisor. No había tanta esperanza en conseguir buenos resultados porque como el elemento es pequeño y es circular, pues no va a haber mucha diferencia, mucha precisión en el cambio de la velocidad. Pero felizmente, aparte de la onda P, existe el pulso eco. ¿Qué cosa es el pulso eco? El pulso eco es otro tipo de onda, ya no es una onda de compresión, ya no es una onda P, es una onda de corte. Ya sabemos que las ondas de corte sísmicas las conocemos, son las más dañinas. Esas ondas de corte no necesitan un acoplante para entrar al material porque desplazan las partículas al lado, y esas ondas tienen bastante difracción. Eso ayuda mucho en este caso. Entonces vamos a ver que las ondas de corte ya no viajan como las de compresión, y aquí estamos viendo de que el equipo que hemos adquirido va a poder lanzar la onda de corte. La onda de corte va a viajar, va a encontrar un vacío y va a regresar. Esa onda de corte ya no necesita un acoplante acá, eso es una onda S. Y como nosotros podemos obtener el tiempo, vamos a deducir, sabiendo la velocidad en el material, primero hay que calcular la velocidad en el material, y vamos a encontrar cuál es la separación donde está la obstrucción, ¿no?
Si es que no hubiera esta obstrucción, simplemente va a viajar hasta abajo y va a regresar. Y lo único que nos va a dar es, si sabemos la velocidad, lo que me va a dar es la separación, ¿no? En esta ecuación siempre yo tengo dos variables incógnitas, ¿no? Que es la velocidad. Si conozco la velocidad, puedo hallar el espesor, que es este espesor. Si no conozco la velocidad, puedo hallar la velocidad con el tiempo y con el espesor. Entonces, vamos a ver aquí un video en el cual nos explica algo de eso. Creo que lo puedes correr ahí. Un poquito delante, ¿no? No tanto. Un poquito menos. Ahí. Un poquito el volumen. Bien, entonces ahí estamos viendo un material homogéneo en el cual se ve la ubicación de los átomos y van a emitir a través de un pulso. Ese es un pulso, un pequeño impacto muy pequeño que emite la onda de sonido en un cuarzo, que es el emisor, y luego eso va a viajar, ¿no? Entonces ahora sí, córrelo. Acá le están poniendo un elemento rígido para que el rebote sea más rápido. Entonces, para uniformizar, en vez de un transmisor de onda de muy poca área, le ponen uno muy grande. Fíjense cómo viaja. Esta es una onda P. Encuentra el elemento que no lo puede deformar y regresa. Eso se llama una onda eco, porque viaja y regresa. Y lo que se detecta es el eco. En este caso no tiene el extremo, pero aún así hay una reflexión y entonces regresa y se lee. Eso es lo que se llama el eco, porque estoy midiendo un eco. La onda va, vuelve y yo mido el tiempo. Ahí está viajando la onda. Cada vez que le emita, la onda va a viajar y va a regresar. Entonces, esto tiene una ventaja, porque no necesito poner aquí el receptor. Yo emito desde aquí y yo voy a recibir el eco. ¿Qué pasa en este elemento si tengo un vacío? Como están viendo ahí. Acá emite la onda, viaja, no encuentra el vacío y regresa. Todo un tiempo de vuelo, un tiempo de viaje. Y lo vuelve a recibir. Pero cuando yo mueva este emisor un poco más abajo, pues fíjense lo que va a pasar. Sería mejor que le bajes el volumen para arriba. El volumen. Ahí en la oficina. Entonces aquí sí se ha movido, fíjense, llegó y rebotó con un menor tiempo. De eso se trata el pulso eco. El pulso eco es registrar la reflexión que tiene aquí. Bien, entonces ahora el elemento lo han puesto vertical, ahí está el efecto, y en este eje están poniendo la intensidad del sonido y acá están poniendo el tiempo. Y entonces esta intensidad se va a medir a medida que viaje, regresa y cuando lo vuelve a recibir marca una intensidad alta de recepción. Y este tiempo que hay desde aquí a aquí se conoce como tiempo de viaje o tiempo de vuelo. Fíjense la onda, acá parte de la onda viajó todo, pero una parte regresó, ahí mostrándose el pico del eco. Cuando yo emito la onda completamente en el efecto, regresa solamente el eco y me da menor tiempo. Entonces aquí en un laboratorio tienen un material homogéneo. Esto es clásico en metales se puede encontrar, por ejemplo, en soldadura con la onda de ultrasonido, si hay fisuras internas. Nuestro concreto no es un material homogéneo, es un material poroso, pero existe el emisor para concreto, que tiene una frecuencia adecuada para ese tipo de material, con la velocidad adecuada. Obviamente en un material metálico la velocidad y la frecuencia son distintas, el emisor y el receptor. Acá están nuevamente poniendo la intensidad, en el eje X el tiempo. El emisor es apropiado para este material, que en este caso es un material metálico completamente homogéneo. Y van a empezar a mover el receptor.
En la onda P, acuérdense que se necesitaba un acoplante, así como cuando la mamá que quiere ver a su bebé va al prueba de ultrasonido, ¿qué se hace? Se le pone un acoplante para que pase la onda. Igualmente aquí, la onda P necesita un acoplante. La onda S no necesita un acoplante, esa es una ventaja. Entonces aquí están poniendo el acoplante en toda la superficie para que pueda transmitirse la onda. Y luego estoy viendo de que la onda va a viajar por aquí, va a regresar, y cuando lo registre, ahí me marca el pico. Y este es el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo me dice que sucede a 200 milímetros de esa profundidad, ¿no? Aquí le ponen la profundidad también, y entonces se puede ver que esto mide 8 pulgadas, 200 milímetros. En este elemento metálico han colocado internamente obstrucciones, han colocado elementos. Han colocado un cilindro pequeñito y han colocado una parte plana, un elemento plano. Entonces cuando se acerca el cilindrito, fíjense, aparece esto. ¿Qué es esto? Está rebotando antes, ¿no? Estaba por aquí rebotando, pero está rebotando antes, está rebotando a menos de 200, a 130. Cuando me muevo y ya pierdo a la obstrucción, solamente se genera un pico, pero cuando me acerco acá veo otro, más cercano todavía. Y con una mayor intensidad al momento de regreso. Debe estar más cercano, por eso es que tiene mayor intensidad al momento de regreso. Entonces vamos a ver, ahorita va a mostrar, que acá tenemos el cilindro. Cuando viaja la onda, regresa, y es mostrado por este pico, a 200 milímetros. Pero cuando llega y ve la obstrucción, regresa más rápido, y entonces tenemos este pico antes, ¿no? Que me va a indicar que hay algo ahí, hay algo que está ahí. Y cuando tengo un elemento plano es más fácil todavía, porque el elemento plano va a generar rápida reflexión y voy a mostrar una gran intensidad de regreso rápido, ¿no? La velocidad del tiempo es rápida. Córtalo ahí, por favor. Entonces avanzamos. Nosotros hemos adquirido el equipo con la onda ECO. Tiene varios emisores que funcionan una parte como emisores y otro como receptores. Ahí estamos viendo que se lanza, cada uno de estos lanza la onda y lanza muchas ondas en el momento en que uno puede lanzar varias ondas, y estos viajan y regresan, y cada uno de estos, que puede trabajar como receptor, registra el tiempo de vuelo. Si hacemos funcionar a todos, que sería el equipo más moderno, puede funcionar a todos a la vez, va a generarse este tipo de movimiento, este tipo de registro. Ya no es tan fácil, ya es más complejo, como ustedes están viendo. Necesito un programa que pueda integrar todo esto. Ya no es simplemente como un emisor y un receptor. Necesito integrar para ver qué está pasando, ¿no? Entonces, si hubiera ahí, fíjense, una obstrucción, una junta fría, entonces parte va a viajar, pero una parte va a chocar aquí y va a reflejarse. Y este lo va a sentir. Y me va a avisar, acá hay un menor tiempo de vuelo. Y me va a avisar con el tiempo de vuelo, haciendo un Pitágoras, a qué distancia está. Si yo tengo una junta fría mucho más larga, o una grieta, entonces esto va a suceder. Se van a emitir, van a rebotar. Algunos puede ser que pasen, ¿no? Este puede ser que detecte cuando pasa por aquí y diga, no, no hay nada, no existe, no hay problema. Pero este de acá, estos de acá, sí lo encontraron, y entonces dice, uy, menor tiempo, hay algo ahí. Entonces, esto es el resultado de un ensayo, de un escaneo con el equipo, en la cual en algunas zonas yo voy a ver estos vacíos, ¿no? Hay algo ahí. El equipo tiene que tener un programa complejo que realice un envolvente de todos estas ecuaciones, un envolvente de todos los tiempos de vuelos de cada uno de ellos, pues son 9, ¿no? 9 emisores y 9 receptores. Entonces, este programa no lo vamos a explicar, es muy complejo, tampoco yo lo conozco a profundidad, porque el fabricante obviamente guarda su programa encriptado, pero nuestro tesista ha estado escudriñando y viendo la forma de cómo entenderlo. Pero lo importante es analizar qué está saliendo. Este es el equipo. Muchos lo han visto porque lo hemos realizado en un pequeño laboratorio con los alumnos, lo han visto un poco. Pero este es el equipo moderno. El equipo moderno tiene más emisores que funcionan emisores y receptores. Nosotros tenemos pero nos ha servido para mucho. Funciona de esta manera. Aquí está el botón que emite todas las ondas, va a viajar por el elemento y va a regresar y va a ser... Si yo tengo una obstrucción, esa obstrucción se va a ver en el material.
Entonces, ¿qué hicimos, no? Esa obstrucción también se va a ver en su profundidad y en el eje X y en el eje Z. Cuando la onda viaja sucede algo similar con una esfera, una pelota. Si nosotros ponemos una pelota debajo de un flujo de agua, ¿qué pasa con el flujo de agua? Así como la onda viaja de esta manera, cuando encuentra la obstrucción, la onda regresa en algunos casos y en otros casos no llega a la base. Otra de las formas de interpretar los resultados es que cuando yo encuentro un vacío, no encuentro base. ¿Por qué? Porque hay muchas ondas que no han llegado aquí. Algunas de por aquí, cuando emiten los receptores, llegan por aquí, unita, y llega por aquí. Pero la gran mayoría no ha llegado a su onda, no ha llegado a la base. Y por eso es que se ve un hueco debajo. Entonces, otra interpretación de los gráficos que uno obtiene en estos ensayos es que cuando no hay base y hay una mancha ahí, es casi seguro que está ahí el material. Está algo ahí, ¿no? No necesariamente es algo conocido, porque uno podría decir, es un vacío. En el último trabajo que hemos tenido en campo no necesariamente se ha visto vacíos. Por ejemplo, se han detectado hasta burritos de mortero. ¿Qué pasa si yo tengo un concreto de alta resistencia, que significa alta densidad, y tengo un burrito ahí embebido? Ustedes saben qué son esos burritos de mortero, ¿no? O separadores de barras. Ese material es de otra densidad, de una densidad mucho menor que el concreto, y eso se ha detectado en los resultados. Entonces, voy a apurarme, estoy un poco lenta. Esta es la investigación. Bueno, nos ayudaron Leonel y José del Álamo en esta tesis. Aquí tenemos las vigas estándar de la ACTMC 78, decidimos usarlas y poner 3 tipos de esferas, pequeñitas de 1 pulgada y de 2 pulgadas. Pequeñitas, en la investigación que realizó el ingeniero Pasquel, determinó que estas no son problemas estructurales, no generan problemas estructurales debajo de este diámetro, pero queríamos ver si se detecta o no con el equipo. Y entonces en estas vigas con hilo de pescar, colocamos ahí las esferas de Tecnopor que van a simular los vacíos. Ahí están los distintos tipos de arreglos. Bueno, aquí así no va a quedar, esto tenía que separarse. Y hay distintos tipos de arreglos en los cuales se ha hecho y se está colocando el concreto. Bueno, la colocación no tenía que ser estándar porque lo que queríamos es simplemente bordear el material, que sea un material homogéneo, ¿no? Entonces, estas son las combinaciones, hay algunas de un cierto orden, otras cuando son más grandes es difícil ponerlas intercaladas, solamente entraron 3 en este caso. Y ahí está, ya se realizó el vaciado, todas están listas ya para esperar sus 28 días y poder ser ensayadas. Adicionalmente a eso se construyeron muros. Seguramente si algunos alumnos de materiales han llevado hace 2 ciclos, han podido ver estos muros ya elaborados, ya tienen más de 2 años. Estos muros internamente les pusimos distintos tipos de soluciones. Acá están las pelotitas de piñata, ¿no? Las que tienen aire dentro, ¿no? Había el riesgo de que si se dañan puede entrar concreto por dentro. En el Tecnopor era más difícil eso, ¿no? Entonces aquí tenemos también un envase vacío cilíndrico, un prisma de Tecnopor, 2 tuberías, una tubería de 2 pulgadas, una tubería de 3 pulgadas y una barra de acero. Acá al fondo hay una barra de acero de 1 pulgada. ¿Cuáles son los resultados? ¿No? Porque ya me falta poco. Los resultados son que el equipo detecta con cierta precisión en la onda eco con más precisión que en la onda P. Entonces, una de las alternativas era con la onda P ver cuánto varía la velocidad. Y eso fue el método menos eficiente, porque no varía mucho. La onda P lo bordea a la obstrucción y llega más o menos cercanamente al tiempo que lo haría sin la obstrucción. Entonces, hay 83% de probabilidad recién cuando son una obstrucción de 2 pulgadas. Y por debajo de 2 pulgadas es muy poco confiable utilizar la onda P. En conclusión, utilizar la onda P para detectar vacíos solo es confiable a partir de 2 pulgadas, lo cual no es tan bueno, ¿no? Pero con la onda S tuvimos mejores resultados. Con la onda S sí fue más alentador. En primer lugar, no debo olvidarme de mencionar de que hay una parte cercana al emisor que se pierde porque la onda todavía no está estable. Entonces, lo que le llaman en esta parte de los ensayos no destructivos de la zona muerta. Hay una parte en la cual todavía la onda todavía no se hace estable y ahí no debería detectar vacíos porque es una parte superficial. Obviamente los vacíos que hay en la superficie, los defectos que hay en la superficie, nosotros lo estamos viendo, ¿cierto? Si lo vemos, entonces ya como que están expuestos, ¿no? Lo que queremos saber en esta tesis es qué pasa adentro, ¿no?
Entonces, lo que se hizo fue saber cuánto es eso. En el peor de los casos son 4 centímetros, ¿no? Si yo tengo una placa de 25 centímetros, 4 centímetros se van a perder por esa zona muerta. Entonces, esa parte de 4 centímetros no voy a poder detectar nada en esos 4 centímetros. Pero internamente, eso es lo que más me importaba. Para medir los espesores sí es muy eficiente. No voy a concentrarme en medir los espesores. Vamos a ver los vacíos. Fíjense, esta es una de las vigas que se vaciaron. Una de 15 por 15 por 30. Ahí están los Tecnopor. ¿Por qué lo veo así? Esto no es un gráfico, esto es una foto. Porque después de la tesis tuvimos que cortar. Agarrar la viga y con un disco diamantado tuvimos que cortar la viga. Cortamos y ahí está. Si alguien quiere verlas, están en el laboratorio, las N vigas que hemos cortado, y ahí se puede ver el Tecnopor, cómo se ha movido. En algunos casos hemos fracasado porque hemos tensado muy bien el hilo de pescar, pero la esferita en el masa en concreto se ha movido. La mayoría tendía a subir. Pero lo que se ve en el equipo con lo que se ve en la realidad se puede contrastar, porque uno puede agarrar las dos partes y decir, está aquí, la puedo medir con mi piedra y dónde está ubicada, y comparar con la realidad. Entonces aquí tengo la realidad, porque es una foto. Le hemos agregado obviamente las distancias. El equipo iba moviéndose de aquí para aquí, en esta dirección, de esa manera. Y eso es lo que me muestra. Este es el gráfico que me muestra el equipo, ¿no? El programa que tiene el equipo envuelve todas las ondas y me regresa una mancha aquí, a esta altura también. ¿Por qué me grafica a partir de 8 centímetros? Porque él promedia al centro del equipo, entonces más o menos aquí empieza su gráfico. Y también promedia acá al centro, entonces más o menos aquí termina su gráfico. Pero ahí estoy viendo los 3 vacíos. Esto se ve muy fácil, se puede ver en vacíos de 5 centímetros. Y como siempre, debajo de donde está la esfera no hay fondo, ¿no? Habíamos dicho que esto sucede como una esfera sujeta a un flujo de agua. Y ahí está el elemento, la viga tiene estas dimensiones y 15 centímetros de profundidad. Este es otro caso en el cual tenemos 4 esferas ya. Y como dijimos que promedia al centro, esta esfera ya casi no se ve, pero esta está ahí y esta está ahí. Y ahí estoy viendo que en la esfera donde no hay base, ¿no? Ahí me muestra que no hay base. Esta zona, estos que parecen vacíos, en realidad es la zona muerta que le hemos dicho, la zona en la cual todavía la onda no se estabiliza. Entonces ese es el vacío. ¿Qué pasa con los muros que tenían tuberías? Obviamente es mucho más fácil de medir. Ahora se ha hecho escaneos aquí, en esta dirección, y ahí se ven las tuberías. Cada vez que pasa, registra esta de acá, ¿no? Esta es la que se está viendo. ¿Por qué? Porque como viaja en una dirección y pierde los últimos 8 centímetros, ya casi no la ve esta, pero en otros escaneos, en otra dirección, sí la va a ver a esta, ¿no? Entonces ahí estoy viendo. Entonces sí puedo concluir de que en el caso de escaneo de 1,4 centímetros, pequeñitas, ni siquiera la onda eco tiene buena confiabilidad. 11% de probabilidad de encontrarla. Cuando yo tengo vacíos cercanos a 1 pulgada, hay 60% de probabilidad de encontrarla con este equipo. Y cuando tengo vacíos cercanos a 2 pulgadas, no hemos probado un intermedio, pero deberíamos, ¿no? Quizás sería bueno probar los intermedios para ver. Pero en 2 pulgadas ya tenemos 82% de probabilidad de que se encuentre, ¿no? Esos son muy vistos. Bueno, eso está repitiendo. Y para mostrarles un adicional, hicimos un trabajo en campo con este equipo. El laboratorio fue contratado por una empresa que tenía dudas sobre su concreto, sobre las vigas de un puente. Este es el río Marañón. Y están construyendo un puente aquí. Y ha habido un problema durante la construcción, se detuvo la obra y para reiniciar la construcción el supervisor dijo: quiero que vean si estos elementos que han sufrido tenían problemas, tenían vacíos o no. Entonces fuimos con el equipo, está el río Marañón, estoy yo, me sentí como en Esto es Guerra porque me colgaron acá. Primera vez que me tuvieron que colgar de un eje superior. Y ahí lo que teníamos que leer es esta parte, ¿no? Todas las partes del arranque de viga, era una viga cajón. Y bueno, ahí felizmente, para mi primer trabajo con este equipo, tuve mucha suerte, porque acá estoy viendo dónde está saliendo el acero.
El acero no es necesario detectarlo con el ultrasonido. Nosotros sabemos que las ondas electromagnéticas son especiales para esta detección. Entonces llevamos nuestro equipo detector de metales y lo primero que hicimos fue hacerle una cuadrícula con nuestro detector de metales para decir dónde está el acero. Pero ni siquiera era tan necesario porque yo estoy viendo dónde está saliendo el acero. Pero yo lo comprobé con el equipo, ¿no? Si había 2 barras, detectaba más fuerza el equipo, el detector de metales. ¿Para qué utilicé el detector de metales? Solo para encontrar zonas de solo concreto y ahí utilizar mi equipo de ultrasonido. El acero también es una obstrucción para el ultrasonido, porque está ahí, está dentro del concreto. También funciona como una obstrucción, también va a rebotar, va a reflejar. Entonces, esto es lo que se vio, por ejemplo, en esta viga, ¿no? Nosotros con una wincha podíamos medir y sabíamos la separación entre estribo y estribo, que era 20 centímetros, y el detector de metales nos daba la cuadrícula del acero. Podíamos ver si las obstrucciones que detectaba el equipo eran obstrucciones o eran acero. Eran posibilidad de que sean vacíos o realmente eran acero. Y lo verificamos ahí. Entonces, tuvimos que hacer el escaneo de los 4 lados, 1, 2, varias veces por franja. El trabajo es bastante lento, pero felizmente no encontramos ningún vacío problemático, no mayor a las 2 pulgadas que habíamos dicho. ¿Qué va a continuar ahora como esta línea de investigación, ¿no? En el laboratorio tenemos varias líneas de investigación. Una de las líneas de investigación es en los ensayos no destructivos. Es que vamos a volver a elaborar ya como una tesis de posgrado. El Lionel es el mismo tesista que me ayudó en el pregrado. Va a hacer una tesis en la que se van a replicar muros con acero, ¿no? Y para ver la interferencia, porque justamente el acero funciona como una malla en concretos de poca trabajabilidad. Ahí es donde se van a generar los vacíos. Entonces ahí es donde queremos ver cómo es la interferencia acero-vacíos. Y entonces se va a colocar vacíos en distintas posiciones, cuando estén cerca los aceros, a 5 centímetros, a 10 centímetros, a 20 centímetros, muchas variaciones. Y vamos a ver qué resulta. Ya se han hecho los vaciados de los elementos y lo que nos falta ahora es hacer el escaneo de los muros. También se va a integrar los 2 programas, el programa que el equipo utiliza, el SAT se llama, y el programa que está haciendo el tesista de posgrado para quitarle el efecto del acero. Y estos son las permutaciones que se han hecho, que van a continuar a la línea de investigación de los ensayos no destructivos, en este caso es el ultrasonido. Esos son los muros y estamos esperando a que cumplan sus 28 días y luego de eso veremos qué es lo que nos arroja. Bien, muchas gracias. Y si tienen algunas preguntas, estoy disponible para absorberlas. Muy bien. Tenemos la primera pregunta. ¿Se han realizado ensayo de ultrasonido usando el método Phased Array en concreto? No, el único programa que se ha usado es el que trae involucrado al equipo, que es este SAP. Sabemos que existen otros, como les he mostrado, hay un equipo, una mejora en el equipo, que les he puesto ahí algunas fotos, que trabajan con otros programas, pero todavía no lo hemos revisado. El que hemos utilizado es el que tenemos con el equipo. Okay, muchas gracias, ingeniera Navarro. Ya se respondió la pregunta. Procedemos a agradecerle nuevamente por su apoyo, por su ponencia y por compartir el conocimiento con todos nosotros. Como muestra de nuestro agradecimiento, le haremos entrega de un pequeño presente. Bien, ahora
los invitamos a degustar del coffee break que hemos preparado para ustedes. Continuamos con las ponencias en 15 minutos. Gracias.